El siguiente contenido es una entrevista a una maestra y psicóloga, no tendrá censura para que se entienda mejor el mensaje. Si son menores de edad pasen el vídeo, si deciden quedarse es bajo su decisión. Sin más, pongan atención. Buenas tardes, mi nombre es Sherlyn González Yaguno, venimos de la escuela Centro de Sistemas Computacionales. Nuestro tema trata sobre las causas y consecuencias de los adolescentes y los jóvenes adultos. Un pequeño contexto sería, pues, en los últimos años ha visto suicidios en jóvenes, mayormente en los adolescentes, y estamos con nuestra invitada. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Teresita Rojas Juárez, soy psicóloga, también soy historiadora, cuento con una maestría en historia, tengo un máster en terapias contextuales, una certificación en terapia breve focalizada en soluciones y diversos diplomados que están dirigidos a la terapia cognitivo-conductual. Me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias, igualmente. Nuestra primera pregunta es, ¿qué opinas sobre el suicidio? El suicidio es un tema que lamentablemente no se ha trabajado como se debe para ser comprendido, y entonces nos vayamos a la prevención. El suicidio evidentemente es cuando una persona toma la decisión de quitarse la vida. Detrás de esto tenemos que conocer el contexto, ¿no? Hay personas que pueden tener alteraciones en el cerebro, la química del cerebro no está funcionando bien, hace falta serotonina, puede ser también porque vienen de una herencia genética. Pero en la gran mayoría de ocasiones el suicidio se presenta porque hay un contexto que no le permite al adolescente, que es lo que me estás comentando, están trabajando, comprender sus emociones, no le permite al adolescente incluso que le permitan la propia ayuda. Entonces, hablar de suicidio, insisto, requiere de que tengamos de frente el contexto más amplio. No es lo mismo hablar de suicidio en una ciudad como la de México que hablar de suicidios en Estados Unidos o en Europa. Por eso es que el contexto, insisto, para entender el suicidio es fundamental. ¿Ha aumentado la tasa de suicidios en edades de un rango de 12 a 30 años? ¿A qué cree que se debe? Sí, en efecto ha aumentado. A lo que yo estaba diciendo, considero firmemente que esta idea que se tiene del suicidio tiene que ser comprendida desde que el ser humano se quita la vida porque ya no quiere sufrir. Y muchas veces se traslada esta idea de es que son cobardes, u otros dicen es que son valientes. No, es una persona que necesita atención psicoterapéutica, a veces psiquiátrica, pero no se suma muchas veces la familia. Entonces es ahí en donde la pregunta la vamos a orillar. El trabajo de la familia es fundamental. Tenemos que conocer claramente cuál es la función de este adolescente dentro de su entorno familiar. Si hay violencia, si hay algún tipo de abuso físico, sexual, para entender cuál es su historia de vida y entonces abordarlo desde ahí. Pero creo que esto que me estás preguntando tiene mucho que ver con la participación o no de la familia. ¿Cuáles son las señales más comunes que podrían indicar que un joven está pensando en suicidarse? Esto también debemos de trabajarlo meticulosamente. Muchas veces o por mucho tiempo se creyó que la persona que dice me quiero matar es que no lo quiere hacer y está llamando la atención. No es cierto. Por eso insisto que se debe conocer el contexto. Pero si queremos hablar de términos generales, cuando notamos que un chico o una chica tiene una conducta, ¿no?, establecida de que suele estar contento, suele estar contenta y de momento ya no. Es como si se apagara, es como si se desconectara del mundo en el que está viviendo. Todo va a depender, por supuesto, si vivió un evento traumático en aquel momento, ¿no? Un abuso sexual, insisto, probablemente la separación de los padres, y eso detona un pensamiento suicida. Sin embargo, también tenemos que mirar otra parte del contexto. Las amistades son fundamentales. Y a veces las amistades llegan con los papás y les dicen, oye, es que miro a tu hijo de esta manera, o fíjate que ha estado tomando más, o antes no tomaba, o empezó a consumir, y los papás dicen, no, igual no está pasando nada grave. Es ahí donde las amistades también juegan un papel fundamental. Las amistades muchas veces dan aviso y dicen, es que he notado cambiado a Juanito, ¿no? O lo he notado más triste.
Eso es por un lado. Y por otro lado tenemos estas conductas excesivas. Miramos que se carcajean, que parece que están viviendo la vida al 1000 por hora. Eso también es una señal. Entonces tenemos que mirar los temas de el estado de ánimo, la alimentación, que si no empezaron a consumir de manera abrupta o de manera dosificada, pero antes no consumían y están consumiendo cualquier tipo de sustancia. Podemos mirar también que se alejan, ¿no? Que no quieren saber de las personas. Estos son solo algunos factores, porque, insisto, tenemos que conocer el contexto. ¿Cómo pueden familiares, amigos o docentes identificar estas señales? La docencia es importante. También, además de psicóloga clínica, soy docente y en efecto, uno nota cuando el adolescente tiene un cambio brusco. Y es ahí donde los docentes tienen que comunicarse con los padres. Este puente que se genera entre el docente y los padres es fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos encontrado casos como de, no, usted no me está hablando del hijo que me está refiriendo, porque mi hijo no es así, mi hijo se comporta así. Y es ahí donde ese puente tiene que fortalecerse a partir de que de una comunicación explícita. Mire, es que su hijo ha bajado mucho de calificaciones. Mire, es que a su hijo yo lo he notado muy alejado de sus amigos. Cuando llegó aquí era muy sociable. O mire, su hijo ha llegado tomado. Si el padre o los padres cuidadores se suman, van a atenderlo. Van a decir, oye, ven, ¿te sucede algo? ¿Te pasa algo? ¿O necesitas que vayamos a atención psicológica? Vamos, yo te atiendo. Pero cuando se abandona al adolescente en una edad fundamental en la que su cerebro se está apenas desarrollando, su etapa de desarrollo además requiere de atenciones, el adolescente, ustedes lo están viviendo, ustedes que están haciendo este trabajo, cuando de momento quieren hablarle a sus padres y luego dicen, no, mejor no le quiero contar nada. Pero ese es un tema de desarrollo cerebral, de desarrollo mental. Y los padres es ahí donde deben entender plenamente qué está pasando con su hijo. Mi hijo está en pleno desarrollo, tiene estos eventos cambiantes de su conducta, pero mi obligación es estar con él. Por lo tanto, la obligación de los padres, el cuidado de los padres es fundamental para la atención. De las amistades, como me lo mencionabas, yo también te comentaba, las amistades juegan un rol importante. Pero si tiene una persona un pensamiento que lo dirige hacia el suicidio, y se junta con un núcleo que también tienen pensamientos parecidos o de no tengo ganas de vivir, no me gusta la vida, odio a mis padres, se genera un círculo riesgoso. De ahí que la observación de los docentes y los padres sea fundamental para una atención temprana. ¿Cómo afecta el bullying, la presión académica o la falta de orientación vocacional? Ok, vamos por pasos, ¿de acuerdo? Si no me recuerdas uno. Lo primero es el bullying. Es que ese es un tema muy amplio, muy amplio. El bullying, el buleador como la víctima tienen una historia de vida que hay que atender. Algo está pasando. Cuando se ha trabajado con los buleadores, ¿no? Con los que son violentadores, la gran mayoría viene de familias violentas o de sobreprotección, en donde consideran que todo lo merecen, en donde consideran que no se les puede negar absolutamente nada o que vienen de una violencia constante. Entonces, como no gestionan emociones, llegan con los compañeros y los agreden. Pero esa víctima también viene de una formación descuidada. Se le llama indefensión aprendida. No sabe defenderse porque la familia, su entorno, no le enseñó. Entonces, fíjate, se juntan dos problemas gravísimos que conllevan a que tanto la víctima como el victimario pueden tener pensamientos suicidas. Entonces, ahí sí, cuidemos mucho este apartado, el buleador. Y el buleador, sin duda alguna, tienen que ser atendidos porque corren el riesgo de que piensen, no quiero vivir más. Están viviendo una vida complicada. El siguiente punto es... ¿La presión académica? Este es un tema muy delicado. Las generaciones han cambiado. Hoy presión académica lo miran como tengo mucha tarea y es presión académica. No es bueno comparar a las generaciones, pero en las generaciones pasadas pues había presión, había trabajo, tenían que desempeñarse en otros ámbitos y no se presentaban tanto estas crisis. El cambio de generación a la que me refiero es que los jóvenes, los adolescentes como ustedes, en efecto, no están listos, no se les ha formado para tanta presión.
Entonces, tendremos que definir primero, me gustaría aquí que sí me dijeran a qué se refieren con esa presión académica. ¿Qué es mucha tarea? ¿A qué se refieren ustedes? O cuando un docente es exigente, ¿cómo lo definirían ustedes esa presión académica? Pues yo creo que cuando los docentes son como más exigentes, bueno, hay maestros que sí son un poquito más exigentes que otros. Bueno, tienen que separar. Hay docentes exigentes y el adolescente entonces, aquí como una opción, digámoslo, pueden trabajarlo desde hacer una agenda de trabajo. ¿Cuál es la materia que me cuesta más trabajo y esa le puedo dedicar más tiempo? La materia que más se me facilita me requiere menos tiempo. Entonces, aquí lo que yo les digo siempre, incluso a mis pacientes, es ten una agenda. Ten una agenda para que no te sientas tan presionado. Pero hay una diferencia entre un docente exigente y un docente abusivo. Porque imaginen la historia de vida de un chico o de una chica que viene siendo violentado, descuidado, no protegido, y además se encuentra a un docente violentador, que sí le alcanza a decir, es un tonto. Bueno, obviamente las ideas se acrecentan, no sirvo para nada, no soy bueno en esto, la gente suele lastimarme, y son ideas negativas que les llevan a este pensamiento suicida. Así es que, pues la presión académica también tendría que definirse mejor, ¿no? Porque si considero, insisto, que mientras haya una buena organización, mientras haya una suma de la familia, el estudiante puede con el estudio, a menos que haya, insisto, docentes abusadores. El siguiente rubro es orientación vocacional. La orientación vocacional es sustancial para hacer un proyecto de vida. Esto es importante. Todo ser humano debe tener un proyecto de vida y este se genera en esta etapa que ustedes viven, que es la adolescencia. Si no hay un proyecto de vida, entonces imagínense, es como si llegaran a un laberinto y no encontraran nunca salida. Y un proyecto de vida es, voy a caminar por este lado, del lado izquierdo, luego a la derecha, porque esto me lleva a la meta que yo quiero, que es tener una carrera, un oficio o un emprendimiento. Hay jóvenes que no tienen los medios, que a lo mejor la familia no les apoya para seguir estudiando, pueden generar un emprendimiento. Entonces, lo vocacional tiene que ir dirigido a proyectar, a hacer ese gran proyecto, esas metas, para que no haya dudas, para que no vengan estos pensamientos de no sirvo, no soy bueno para nada. Y se escucha mucho en los adolescentes. Yo como docente de orientación vocacional lo escucho mucho. A ver, chicos, ¿para qué son buenos? Y la gran mayoría, no, es que para nada, no soy bueno para nada. Nuestra chamba, nuestro trabajo también como docentes es guiarlos. Yo paso un tip aquí, ¿no? Yo trabajo con ellos una línea emocional, que me hagan una historia de vida para poder ayudarles. Aunque tenemos poco tiempo, el compromiso es que les ayude a darse cuenta que sí son buenos para algo, que a pesar de una historia de vida dolorosa, sí pueden ellos salir de un círculo a lo mejor de violencia, encontrar un proyecto y ser exitosos. No, el éxito no lleva a tener mucho dinero, el éxito conlleva un proyecto de vida que por supuesto nos acerque a las metas. ¿Qué estrategias psicológicas se usan para prevenir el suicidio? Más que hablar de estrategias psicológicas, porque si no nos dejarían todo el trabajo a los psicólogos, ¿no? Tendríamos que hablar de estrategias en todos los ámbitos donde se desarrolla el adolescente, ¿no? El trabajar, por ejemplo, con padres o escuela para padres es fundamental. El que en las escuelas se hagan talleres para padres e hijos para que se conozcan entre ellos es fundamental. Entonces, esas son técnicas. Yo trabajo con la terapia cognitivo-conductual. Hay una técnica que se llama reestructuración cognitiva. Un ejemplo, viene un chico y me dice, yo no soy bueno para nada. Me siento con él y le pregunto, oye, ¿qué te gusta? ¿No? Me recordé ahorita un caso, ¿no? De una chica. Y me decía, no, es que yo no voy a estudiar nada. Y yo le decía, ¿qué te gusta? ¿No? Me decía, me gusta mucho el fútbol, me encanta. Ok, ¿qué notas que hace falta para que un equipo se fortalezca, para que sea bueno? Un buen instructor, ¿no? O me decía ella, también un fisioterapeuta. Y entonces la observé a esta chica y le digo, ¿y no crees que serías buena en eso? Imagínate estar todo el tiempo inmersa en el fútbol, pero ahora ayudando, ahora haciendo algo por tus compañeros, y además tú puedes jugar, pero ya estás aportando algo. Y bueno, la chica finalmente se decidió por fisioterapia, ¿no? Fisioterapia que va dirigida al deporte. Así es que técnicas puede haber muchas, pero si no tenemos un acercamiento real con un adolescente, no estamos haciendo mucho. El darle una guía a un adolescente no sirve.
El decirle al padre, oiga, échele ganas con su hijo, no sirve de nada. Entonces tenemos que sumar. Hay otra técnica que se llama pensamiento socrático, en donde a través de cuestionamiento le estamos diciendo a los chicos, a ver, pero de esto que me estás contestando, ¿de verdad crees que es cierto que no sirvas para algo? No, bueno, es que sí me gusta mucho la pintura. Y entonces, sí eres bueno para algo. Entonces son algunas técnicas que se pueden aplicar, pero insisto, es un trabajo en equipo. ¿Cuándo es necesario acudir a un profesional y qué tipo de ayuda se puede esperar? Acudir a un profesional es porque ya miramos las red flags, ¿no? Estas banderas que yo ya les mencioné, que es el cambio de conducta del adolescente, el que deje de comer o empiece a comer muchísimo, que empiece a dar señales de preguntar o de que busque en el internet. Por eso es que los padres en la adolescencia tienen que saber qué hacen sus hijos en el celular, en su tableta o en la computadora, ver su historial, porque sí, hay chicos que buscan muchísimo este tema de qué pastillas sirven, ¿no? ¿Qué puedo hacer para morir muy rápido? Y cuando el padre o los cuidadores se dan cuenta de esto, incluso el docente, es cuando sí se necesita. Porque sí, claro, hay padres que han llegado y dicen, ya no puedo, ya hablé con él o con ella y ya le dije, mira, es que te ayudamos, pero él ya no. Entonces, en ocasiones, cuando llegan con nosotros ya con una depresión mayor, así se llama, es mejor también trabajarlo con psiquiatría. En ocasiones sí funciona. La terapia cognitivo-conductual tiene evidencia científica de que funciona, pero cuando ya estamos en un contexto muy avanzado, sí tenemos que apoyarnos de. Entonces, el llevarlos requiere de alerta, sí, pero cada quien conoce a sus hijos. No puedo yo dar tips o estas palomitas, esto, no. Cada quien conoce a sus hijos, cada docente conoce a su alumno. Entonces, cuando note que hay cambios radicales en la conducta o que deja de cuidarse o que se aísla, pues son estas alertas que nos llevan a. ¿El siguiente punto cuál es? De esa misma pregunta. ¿Qué tipo de ayuda se puede esperar? El tipo de ayuda que se puede esperar, miren, yo siempre digo esto, si van ya con un psicólogo, chequen que tenga cédula profesional, chequen que tenga maestrías o por lo menos diplomados que conlleven a tener una dinámica de trabajo adecuada. Lamentablemente me han llegado casos en donde los pacientes llevan años y parece que están estancados, sino la psicoterapia no es para estar toda la vida en psicoterapia. Es para estar un tiempo, ayudarle al paciente a guiarlo, a que tenga herramientas para afrontar la vida y soltarlo. ¿Por qué es peligroso minimizar frases como lo hace para llamar la atención? Por lo que yo decía, porque toda persona que le pasa por la cabeza quitarse la vida es porque está sufriendo mucho. No existe esto de estar llamando la atención, no es cierto. Y si eso están pensando, entonces también requiere ayuda a la familia, requiere ayuda a la persona que lo está diciendo. Hablar del tema del suicidio, además de que es un tema muy amplio, es muy doloroso. Porque cuando ya trabajamos con dolientes, es decir, con padres que perdieron a sus hijos, con amigos que han perdido a esos amigos queridos, es terrible, porque lo primero que dicen es que ¿por qué no le ayudé? ¿Por qué no? Porque no tenía las herramientas. Pero en el caso de la familia, cuando tengan estas alertas rojas, sí acérquense con un profesional. Cuando sientan que no pueden, que están perdiendo a su hijo, acérquense con un profesional. ¿Para qué? Para que no lleguen a esta pérdida tan dolorosa. Y además, pues de una vida tan joven, porque ahorita estamos hablando de adolescentes, que en cualquier edad es dolorosa, pero de un joven lo que suelen preguntarse los amigos, pues se los digo por la experiencia que vivo en consultorio, es eso, ¿por qué no hice algo? ¿Por qué no lo ayudé? Entonces, si no tienen las herramientas, busquen apoyo. ¿Qué le diría a una persona que está pasando por una crisis emocional y piensa que no hay salida? Primero, saber de dónde viene la crisis. Primero, identificar de dónde viene, si es una situación familiar, si es una situación amorosa, si es un trauma reciente, si es un trauma del pasado, se puede trabajar, porque lo que trabajamos los psicólogos, por lo menos los que tenemos esta formación como la cognitivo-conductual, es trabajar en el aquí, en el ahora. Jalamos su historia de vida, pero luego los ubicamos aquí. ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Qué quieres hacer hoy? ¿Qué quieres lograr? Es que yo no quiero lograr nada en este momento. Muy bien, ¿qué te parece si nos activamos? Hay algo que se llama terapia de activación, ¿no? Activamos al paciente y le decimos, bueno, yo sé que no quieres salir a correr, pero ¿qué te parece si mañana sales a caminar? ¿No? Entonces vamos dosificando la ayuda que requiere el paciente para poder atenderlos plenamente. ¿Qué mensaje le gustaría dejar a padres, educadores y jóvenes sobre este tema? Que se informen.
que se informen, porque desgraciadamente hoy las redes sociales, sobre todo TikTok, tiene a tantos expertos que no tienen pero el mínimo estudio o se echaron solamente, son coach, ahora resulta que hay mucho coach y que dicen, no, pues vamos a ayudar al paciente. Me tocó, se los comento así, ¿no? Una paciente que decía, no, es que a mí me sacaba, el coach me sacaba afuera a las 4 de la mañana y me aventaba volada y me decía, vamos, afronta la vida, y es que así es la vida. No, en absoluto. Tenemos que conocer cuáles herramientas tenemos y cuáles no. Y si no, vamos a informarnos, a pedir ayuda, pero no nos la va a dar la red social. Por favor, hoy la psicología se ha ensuciado muchísimo con personas que no son psicólogos o con psicólogos que desgraciadamente se pierden en el camino y entran en temas como te voy a dar una lista para que críes bien a tu hijo. No puedes basarte en una lista porque tienes que conocer la historia de vida del paciente. Entonces, por favor, infórmense. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Les agradezco a ustedes. Los siguientes serán partes de uno de mis libros favoritos. El libro es de mí para mí. Puedes con esto y más las páginas que pondré no tendrán un orden. Aún así quiero que sepan que esto lo hago para compartir. Sin más, empecemos. La noche oscura no es eterna. En algunos momentos es normal que no tengas ánimo, y eso no te hace menos fuerte. Permítete sentir, llorar y abrazar la frustración, pero no olvides que todo es una enseñanza. Algunas cosas no pueden arreglarse, y eso puede llenarte de confusión, pero piensa en lo que todavía tienes. Sigues respirando y mientras lo hagas, todavía hay oportunidad. Ahora abrázate, permítete estar triste, poco a poco, ese dolor va a pasar. Postdata. Recuerda que eres como la luna, atraviesas fases para volver a estar bien, para volver a ser tú. Si necesitas tomar una pausa, tómala, pero nunca olvides que la noche oscura no es eterna, pronto vendrá el amanecer. Aunque es difícil, no es imposible. Aunque cuesta empezar de cero, tienes lo necesario. Y te lo repetiré una y otra vez hasta que te lo creas. Cuando no puedas más, recuerda que, incluso en las crisis más fuertes, hay que seguir insistiendo. Es posible que sientas que no hay solución. Pero tú siempre terminas consiguiéndola. No pierdas la confianza. La tormenta no es eterna. Confía en ti. Insiste. Continúa. Descansa cuando sea necesario, y vuelve a levantarte. Aunque sientas que es el fin, la caída siempre te enseña. Por alguna razón debía suceder de este modo, y aunque sé que es injusto, muchas veces del caos surgen las mejores oportunidades. Atentamente. Tu yo interior. Cuando todo vaya mal, si un día te sientes estancado y crees que no llegarás a nada, recuerda que Moisés era un simple pastor antes de liberar a su pueblo. Daniel fue arrojado al foso de los leones, pero salió más fuerte y respetado. Job perdió todos sus bienes, sus hijos murieron y tuvo un gran sufrimiento, pero nunca perdió la fe, y tiempo después Dios le retribuyó el doble de lo perdido. Tú, aunque te cueste creerlo, estás en un proceso transformador en donde Dios obra en silencio por ti. Nada de lo que has vivido ha sido en vano. No te desesperes si el camino parece lento. Su tiempo es perfecto. Él sabe lo que necesitas y cuándo lo necesitas. El proceso que vives es la preparación para la grandeza que te espera. Eso que tanto has anhelado va a pasarte. Todo lo que has sufrido estaba moldeándote, porque, aunque no te lo merecías, los campeones sacan las mejores posibilidades de las peores circunstancias. Atentamente. De mí para mí. A pesar del fracaso. Abraza tus miedos, pero invítalos a atreverse. Puedes ir por encima de tus inseguridades. Verte al espejo y decir, un día más insistiendo, aunque la última vez no haya funcionado. Por mucho tiempo ignoraste tus sueños por miedo a fracasar. Muy bien. Ya fracasaste, ¿lo ves? No se acabó el mundo. La vida sigue después de que fallas. Así que puedes hacerlo una y otra vez, porque si sigues insistiendo después de aprender de cada error, tarde o temprano vas a lograrlo y te sentirás orgulloso no solo por el éxito, sino por cada fracaso que te ayudó a convertirte en campeón. Cree en tus capacidades porque son infinitas, solo tienes que moldearlas. Recuerda que lo estás haciendo bien, y que depende de ti que cada día sea mejor. Postdata. Los sueños se cumplen, y cada uno de los tuyos, tarde o temprano, se harán realidad.
Vamos a poder, no te dejes caer. Aumenta tu resistencia. Prueba de qué estás hecho y de qué eres capaz. Este momento importa. No son los días felices los que te dan la fortaleza. De los días tristes y del caos es que aprendes a conocerte y pruebas tu valentía. Consigue tu fuerza. Por más difícil que se ponga, eres más grande de lo que piensas. No importa cuánto te costó, lo que importa es que seguiste intentándolo con la intención de cambiar tu vida para mejor, y que, en la época más difícil, fuiste capaz de no tirar la toalla. Créeme, cuando dudes de ti te tocó comenzar de cero y no sabías cómo, pero lograste hacerlo, y siempre que te suceda sabrás que, por más difícil que se torne, tú vas a poder conseguir una salida. Te hicieron llorar tanto que perdiste la cuenta. Eras un mar de lágrimas, hasta que un día despertaste preguntándote si de verdad valía la pena. La respuesta es no. Recuerda que tú eres más que una mala racha. Eres más que una decepción, más que los errores que has cometido, o esos planes que no salieron como pensabas. No olvides todo lo que has ayudado sin esperar nada a cambio. Recuerda todas las oportunidades que sigues otorgando a quienes te fallaron más de una vez. Es tiempo de que hagas lo mismo contigo. Mereces darte el mismo amor que entregas a otros, así que comienza a hacerlo. Atentamente, tu yo interior. Para ti que sufres, pero que sigues intentándolo, para ti que has sido fuerte. Para ti que te atreviste a viajar hacia el interior de tu alma. Para ti que dudas. Vas a triunfar, tus caminos se están iluminando, porque tú eres luz, así que no dejes que una noche oscura te apague. A mucha gente le quedó grande el lugar que le diste, pero tú no has perdido. Ganas cuando te alejas de aquellos que te quieren solo cuando les eres útil. De mí para mí puedes con esto y más. Deberías leer esto hoy. Puedes estar atravesando un momento doloroso, y pensar que Dios te ha abandonado, pero no es así. Quizá te tiene preparado algo más grande que tus anhelos. Él te recompensará por cada batalla que has librado desde el amor, pero también te perdonará cuando te equivoques. Si sientes que fallaste, que te decepcionaste a ti mismo, que no eres merecedor de nada bueno, pues te equivocas. Recuerda todas las veces que perdonaste a los demás y mírate en el espejo. Perdonarte a ti mismo puede ser una tarea difícil, pero necesaria. No seas tan duro contigo. Así como vives entregándole oportunidades a otros, es el turno de que te las des a ti. No es casualidad que estés leyendo esto hoy. Postdata. Tal vez tus planes cambiaron porque necesitabas aprender algo, y muy pronto sabrás qué es. Hoy Dios te dice: te sostengo cuando sientes que te caes. Cuando piensas que todo está perdido y no te das cuenta de que vas a florecer. Quiero que sepas que las semillas del éxito y la felicidad están germinando. Yo no te he abandonado. Cada minúscula cosa que pasa en tu vida está dispuesta por un propósito mayor. Tranquilo. Los días de tempestad están por terminar. Prepárate para recibir cada una de mis bendiciones. Mide tu fortaleza y no desistas. No estás leyendo esto por accidente, confía en mí cuando te digo que te saqué de algunos lugares para ponerte en los que de verdad te convienen. Para mí no es tarde para volver a comenzar. No es momento para vivir con culpas y remordimientos. Es momento para renacer del aprendizaje que nos dejó la derrota. La vida solo nos pide una cosa: confianza. Dios no nos ha abandonado. Cada obstáculo que estamos enfrentando solo nos guía hacia nuestra próxima parada. Cada puerta cerrada debía estarlo, hasta llegar a la indicada. Tengamos paciencia, que pronto veremos las recompensas de todo lo que hemos trabajado y superado para llegar hasta aquí. Postdata. Nos irá mejor de lo que soñamos, porque hemos sido fuertes y porque nos lo merecemos. Por más difícil que parezca, podemos con esto. Hemos superado cosas peores. Bueno, esto es todo y solo quiero decir que esta entrevista se publicó con el propósito de informar y les pido que respeten este video. Sin más que decir, me despido. Adiós, se cuidan.